Voy a permitirme reutilizar un poquito unos comentarios que hice hace unos días a la revista Volata, que también estuvieron hablando conmigo, estuvieron haciendo una especie de cuestionario sobre la historia del ciclismo. Primero historia del ciclismo en general y después más concreto sobre el ciclismo femenino. Entonces, no me hicieron la misma pregunta que me has hecho tú, pero sí que la voy a readaptar un poco mi respuesta entonces porque me vale también como respuesta a lo que me has dicho. Cuando me preguntaron sobre la historia del ciclismo femenino, una de las preguntas era que quiénes eran, a mi juicio, las mejores ciclistas de la historia. Y yo le salí con una respuesta tal vez un poquito inesperada, pero o por lo menos yo creo que la extrañaron un poco, ¿no? Y dijeron que a lo mejor otros periodistas dirían otros nombres, ¿no? Lo normal es decir nombres de ciclistas retiradas, quizá por la costumbre que tenemos en el ciclismo masculino, pero yo no dije eso, yo dije las mejores ciclistas de la historia están compitiendo en la actualidad y por eso tenéis que verlas ahora mismo. Así que enganchaos antes de que sea demasiado tarde y ya no estén. Esa fue mi respuesta. Puede parecer como casi un gancho, ¿no? Un poco forzado, pero yo sinceramente lo creo así. Yo creo que las mejores ciclistas de la historia están corriendo ahora mismo. Son Marianne Vos, Annemiek van Vleuten y Anna van der Breggen. Y eso, tenemos la suerte de disfrutarlas a la vez ahora de que están todavía compitiendo y para mí son excepcionales por dos motivos, por aptitud con P, por actitud con C, es decir, por sus cualidades físicas excepcionales y por la forma espectacular que tienen de correr y de entender la competición. Así que poder disfrutar todavía de ellas por el hecho de que hay ya muchas competiciones, muchísimas, que se emiten en directo, a diferencia de hace solo 5 o 6 años, que casi no había ninguna. El cambio es tremendo. Así que, como digo, hay que engancharse antes de que sea demasiado tarde, porque dentro de unos años, los que hemos vivido esta época, podremos decir, yo vi correr a Van Vleuten, vi correr a Van der Breggen, vi correr a Vos, y otros no podrán decirlo, ¿no? Y se quedarán con las ganas del mismo modo que ahora nosotros decimos, oh, yo no vi correr a Eddy Merckx, yo no vi correr a Bernard Hinault, yo no vi correr a Fausto Coppi, yo no vi correr a tantos otros, ¿no? O por poner alguno más reciente, hay gente que yo no vi correr a Miguel Indurain, yo no vi correr a Perico Delgado, yo no vi correr a, yo que sé, a Marco Pantani, a Frank Van den Broek, a tantos otros que podríamos decir, ¿no? Podríamos decir multitud de nombres, a Paolo Bettini, etcétera. A Alejandro Valverde, a lo mejor los que se aficionen dentro de un par de años tampoco lo habrán visto correr. Entonces, siempre hay eso, ¿no? Siempre va a haber un gran campeón, una gran campeona que no hayas visto correr, pero yo tengo la convicción de que ahora mismo las 3 mejores ciclistas de la historia están compitiendo aún y por eso y por muchas otras razones, que no son solo ellas, no quiero hacer de menos al resto, creo que la mayoría de las carreras femeninas son muy bonitas y se compiten de una forma bastante de vieja escuela, yo diría, a veces sin mucho control de equipos, lo cual las hace bastante atractivas y por eso creo que es un buen momento para engancharse ahora, antes de que sea demasiado tarde y que a lo mejor se convierta más en una especie de ciclismo control que pueda ser menos atractivo de ver, pero ahora mismo creo que es un producto muy atractivo de televisión y solo hace falta un poquito de implicación, ir conociendo a las protagonistas para engancharse. Sí, yo uno de los argumentos que cito a gente cercana, es una opinión personal mía, es que el ciclismo femenino, a diferencia de otros deportes que está esta dualidad de masculino o femenino, como puede ser, por ejemplo, el fútbol, en el fútbol sí que tienes la sensación que es diferente. Por condiciones físicas o por lo que sea, se juega diferente y te puede gustar más o menos. Pero en cambio en ciclismo, creo que es uno de los deportes en que menos se puede notar y más parecido es a verlo un masculino, no hay diferencia Estoy de apenas. acuerdo. Incluso si Estoy, es ciclocross o lo que sea. estoy de Las acuerdo. sensaciones son iguales. Estoy de acuerdo y yo ese argumento lo he utilizado también. Um, igual que dices el fútbol, pues por ejemplo el baloncesto femenino, también yo lo veo más diferente, ¿no? Pero el ciclismo, quizá yo ahí lo compararía un poco también con el atletismo. El atletismo femenino o masculino, a mí me da igual ver uno que el otro. Si al fin y al cabo la, es lo mismo, solo varían los nombres, ¿no? Pues
El ciclismo igual, para mí es todo. Para mí es igual de espectacular ver un duelo entre Van Vleuten y Van der Breggen que verlo entre Van der Poel y Van Aert. Exactamente igual. De hecho, yo ahora mismo tengo de duelos entre grandes ciclistas en los últimos, yo qué sé, en el último lustro, en los últimos 5 años. Ahora me vienen 2 a la mente. El de en ciclismo en ruta, evidentemente en ciclocross, los propios Van der Poel y Van Aert han tenido un montón de ellos, ¿no? Pero en ciclismo en ruta, Van der Poel, Van Aert en Flandes este año. Ese duelo al final dilucidado por un sprint separado por un tubular, ¿no? Y el de Van Vleuten y Van der Breggen en la Course del año 2018, que para mí es la carrera más espectacular que he visto en el último lustro, masculina o femenina, y pues a mí me da igual, quiero decir, cuando uno conoce un poco las condiciones de las corredoras y tienes esa implicación también personal con cierto favoritismo por unas o por otras que te hacen también que te lata un poquito más fuerte el corazón en unas situaciones de carreras u otras, pues es lo mismo ver que sea un hombre o una mujer, porque dan carreras bonitas y dan espectáculo, y desde luego para mí pues no hay ningún tipo de distinción. O sea que yo estoy de acuerdo contigo y, como digo, es un argumento que yo también a veces he utilizado a la hora de un poco vender el producto a otras personas. ¿Crees que progresa adecuadamente, que se diría en el argot más del colegio, el ciclismo femenino, tanto en nivel interno español como global? En líneas generales, sí, rotundamente. Progresa adecuadamente y mucho. Y en todos los sentidos, ¿eh? Yo empecé a seguirlo con más asiduidad en 2012, el ciclismo femenino, y de entonces a hoy es un mundo, es un abismo la diferencia que hay en solo 8 años, tanto a nivel de repercusión en los medios, de carreras televisadas. O sea, literalmente en 2012 podías ver el Campeonato del Mundo y los Juegos Olímpicos porque era año olímpico, que si no, solo el Campeonato del Mundo, no se podía ver nada más en directo. Ahora mismo, si es que se ve casi todo ya. A lo mejor no se le da el bombo que se le da a las carreras masculinas, o tienes que buscarte un poquito más la vida, pero por ejemplo en Eurosport sí, a lo mejor muchas carreras femeninas no se dan en la tele, pero se dan en los canales digitales, se dan en el player o lo que sea, o se da alguna por algún otro tipo de streaming, por internet, y de una manera u otra las puedes ver, ¿no? Eso hace 8 años no pasaba, pero es que hace 3 o 4 tampoco. Es decir, ahora hay un boom de retransmisiones en televisión, y esto es una diferencia enorme. Han salido muchas carreras importantes que no estaban. Este año debería haber habido la primera París-Roubaix femenina, que al final, como se canceló la carrera, no, pero bueno, esperemos verla en 2021. Pero nacieron en 2017, por ejemplo, la Lieja femenina, la Amstel Gold Race femenina también. En 2022, ASO va a organizar ya un Tour de Francia femenino también, que va a empezar el día que acaba en París el Tour masculino. Es decir, que está creciendo todo muchísimo. Van saliendo más carreras importantes. Van saliendo, va habiendo cada vez más retransmisiones. El nivel del pelotón ha subido una barbaridad. O sea, no tiene nada que ver cómo andaba el pelotón en 2014 a cómo anda ahora mismo. Ahora andan muchísimo más las corredoras, muchísimo. O sea, la diferencia es tremenda. Universo Cycling. Apasionados del ciclismo. Recuerda activar la campanita, dar like y suscribirte al canal. Nos vemos pronto, apasionados.